Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Nuevamente con ustedes trabajando un tema más del área de matemática. Empezando con un tema muy importante que se trató la semana pasada por TV sobre la encuesta referida al tema del quechua, la lengua materna de nuestros antepasados. Es una pequeña encuesta ya que actualmente el quechua ha ido perdiendo, ha ido disminuyéndose su práctica, ¿no? En nuestra población. Bien, entonces lo primero que se ha hecho es recopilar información en función a la encuesta que se ha aplicado. Esta información se ha traducido en tablas de frecuencia. Y lo que se va a hacer ahora es esa información de las tablas de frecuencia lo vamos a organizar en datos, en lo que viene a ser los gráficos estadísticos. Vamos a elaborar gráficos estadísticos que presenten o representen la variable de estudio, en este caso el quechua, ¿sí? Muy bien. Pero para ello recordaremos algunas nociones básicas, como por ejemplo, cómo es que se elaboran o se construyen estos gráficos estadísticos. Recordamos que un gráfico estadístico es una representación gráfica que nos permite visualizar mejor la información. ¿Listo? También recordemos que la tabla de frecuencia se trabaja para datos agrupados o no agrupados, y en ella se coloca lo que viene a ser las frecuencias, como la frecuencia simple, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Vamos a recordar cómo es que se construye un gráfico estadístico. Acá tenemos la representación de un gráfico estadístico. Este gráfico tiene tres partes fundamentales. Vamos a ver ya. Primero, vamos a reconocer la estructura de un gráfico. Tenemos el código o número de gráfico, que es esta expresión que va aquí, ¿no? Cuando enumeramos los gráficos. Cuando hacemos un estudio nos basamos en varios gráficos y en función a ello nosotros vamos enumerando los gráficos. El título, descripción, se coloca en la parte superior, o sea, de qué trata mi gráfico, ¿no? Entonces el título viene a ser en este caso la variación del porcentaje de la población en el núcleo de historia aymara, ¿no? Entonces ese es el título de este gráfico. Luego viene el cuerpo del gráfico. El cuerpo del gráfico viene a ser toda esta zona, ¿sí? ¿Qué va en el cuerpo del gráfico? Dice, es la ilustración de los valores asociados a los datos. Va la figura, que viene a ser esto, ¿sí? Va los ejes de valores, tenemos el eje horizontal, el eje vertical, ¿listo? Y por último tenemos la leyenda. La leyenda es de dónde se ha sacado esta información, cuál ha sido la fuente, en qué año se ha realizado, todo ello, ¿sí? ¿Qué institución lo realizó? Bien, entonces paso 1, hemos reconocido la estructura de los elementos que debe tener todo gráfico estadístico. Ahora, dentro de lo que viene a ser el cuerpo del gráfico hay tres elementos: la figura, la escala, que hemos visto ahorita, y la leyenda, ¿no? La figura, ¿qué viene a ser? Son las líneas, las barras, lo que nosotros utilizamos para representar los datos. En este caso, estas son las figuras, ¿sí? En este caso son barras, ¿no? Barras de color verde claro, verde oscuro. La escala o los ejes de valores son las líneas segmentadas. En este caso estamos viendo, esta es la línea horizontal y la línea vertical, donde van los datos de la variable y van las frecuencias. ¿Listo? La leyenda es la descripción de la simbología utilizada. Entonces, en este caso nosotros aclaramos, por ejemplo, la barra verde, claro, ¿qué significa? La zona urbana. La barra verde oscura, ¿qué significa? La zona rural. Entonces ahí nosotros damos una breve explicación de nuestra representación, ¿ya? De nuestro gráfico. Entonces a eso le llamamos la leyenda. Todo esto está dentro del cuerpo del gráfico. Bien, ahora vamos a reconocer los tipos de gráfico. Son gráficos que ustedes ya lo han trabajado, lo hemos trabajado al inicio de las unidades en lo que refiere al área de matemática, ¿ya? El gráfico de barras es bien conocido, es una representación que utiliza rectángulos horizontales o verticales, que dice que puede ser de esta forma o pueden ser echadas las barras, ¿ya? Estas barras tienen una longitud proporcional entre la cantidad que representan
con las frecuencias absolutas. ¿Ya? Hay una relación, ¿sí? Estas barras tienen que estar distanciadas, ¿sí? El ancho de las barras es el mismo y la distancia entre ellas también es el mismo. El histograma es un resumen gráfico de variación de un conjunto de datos. El histograma nos permite ver las pautas que son a veces difíciles de observar a simple vista en una tabla numérica. ¿Cuál es la diferencia entre el histograma y el gráfico de barras? En el histograma las barras son anchas, pero son juntas, no hay separación como en este caso, ¿ya? Y el histograma se trabaja cuando la tabla está con la variable cuyos datos son agrupados, van en grupos o intervalos de clase. ¿Listo? Acá no. Además, el gráfico de barras se utiliza para lo que viene a ser ya sea la variable cualitativa o cuantitativa. Sin embargo, en el histograma la variable es simplemente cuantitativa, o sea, a través de números, ¿ya? En este caso, la variable edad se expresa a través de números, se expresa a través de años, ¿no? Entonces, me sirve el histograma. Sin embargo, aquí, por ejemplo, el índice de desarrollo del marco normativo, acá la variable está expresada en palabras, o sea, es una variable cualitativa. Bien. Paso 3. Vamos a reconocer cómo es que voy a elaborar el gráfico dependiendo del tipo de variable. Como les vuelvo a repetir, acá son dos gráficos distintos, pero estos gráficos, van a depender mucho de lo que viene a ser la variable. En este caso se está hablando de la variable edad, entonces yo voy a utilizar el gráfico como el que viene a ser el histograma. ¿Por qué? Porque las edades están en intervalos de clase. Entonces me va a servir el histograma, ¿ya? En el eje X o axisa se coloca lo que viene a ser los intervalos de clase. De 10 a 19, de 19 a 28, de 28 a 37, ¿no? Vamos colocando lo que viene a ser los intervalos de clase. ¿Listo? Y aquí, en esta parte vertical, recordemos, va a ir la frecuencia. ¿Listo? Bien, ahora, para calcular la altura de las barras, justamente aquí lo que hemos hecho es colocar los intervalos de clase en la parte de abajo y aquí para ver la altura de las barras yo tengo que ver la frecuencia absoluta. Como verán acá, de 18 a 19 hay tres personas que han respondido, ¿no? Entonces acá el ancho de la barra va a ir, o mejor dicho, el alto de la barra va a ir hasta la variable, o hasta la frecuencia 3, ¿sí? Y así sucesivamente vamos construyendo. A esto le llamamos el histograma. Dice que para calcular la altura debe existir proporcionalidad entre la frecuencia y el dato. O sea, este es el dato y esta es la frecuencia. No se olviden, acá van los datos. ¿Datos de quién? De la variable. Y aquí van las frecuencias, ¿ya? Seguimos con la variable edad. Si nosotros con la misma variable edad, aparte de tener los intervalos de clase, nosotros queremos utilizar otro gráfico, muy aparte de lo que viene a ser el histograma, yo puedo valerme de la marca de clase. ¿Qué cosa es la marca de clase? La marca de clase, recordemos, es la suma de los dos límites de mi intervalo de clase. Sumamos y lo divido entre 2. Se suma y se divide entre 2. ¿Listo? Esto me va a dar la marca de clase, la semisuma de lo que viene a ser el intervalo de clase. Estas marcas de clase se ubican en la mitad de cada barra. Hace rato ya hemos visto cómo se construyen las barras anchas y marcamos los puntos del medio, ¿ya? Y eso lo unimos con segmentos. Y al unirlo con segmentos, toda esta zona que encierra esa línea se le llama lo que viene a ser este otro tipo de gráfico que le llaman el gráfico de líneas, o también lo conocen como el gráfico de poligonal, ¿ya? Porque acá se forma un polígono. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro reto? Como ya nosotros hemos aplicado ayer
la encuesta, ya la hemos organizado acá en tablas de frecuencias, y ahora nosotros vamos a construir o a elaborar el gráfico teniendo en cuenta la variable. Recuerden que la variable puede ser cualitativa cuando está en palabras o cuantitativa cuando está en números. Entonces acá tenemos dos tipos de variables. Eso quiere decir que voy a aplicar dos tipos de gráficos, ¿ya? Pero para ello primero vamos a llenar la tabla de frecuencias y enseguida hacemos el gráfico pertinente. ¿Listo? Aquí les he colocado un avance para que se orienten cómo es que hallamos las frecuencias. Recuerden, la frecuencia absoluta simplemente es el conteo. La absoluta acumulada es colocar en zigzag, vamos sumando. Colocamos el primer dato, luego sumamos, ¿no? 12 más 3, 15, 15 más 6, tal, ¿no? Y más 9, y me debe dar aquí como último dato 30, ¿listo? La frecuencia relativa simplemente es dividir la frecuencia absoluta entre el total. Entonces acá 12 entre 30, luego será 3 entre 30, y así sucesivamente. Listo. Ahora, ¿qué hacemos en esta parte? Cuando ya tenemos la frecuencia relativa, esta frecuencia relativa la colocamos primera y luego también sumamos en zigzag, ¿ya? Vamos sumando en zigzag para hallar la frecuencia acumulada. De la misma manera aquí también vamos a hacer la consecución de los datos que faltan, pero ojo, aquí si quiero hacer el gráfico de el que hemos visto hace rato, el de polígono, tendría que hallar la marca de clase. Entonces no me va a convenir aquí hallar el gráfico poligonal porque no tengo la marca de clase, salvo que le agreguemos y hallamos también el gráfico poligonal. ¿Listo? Entonces acá tenemos dos tipos de gráficos. Ustedes van a llenar la tabla y enseguida hacemos el gráfico. Bien, jóvenes, apenas tengan la información me lo envían a mi WhatsApp personal, no sin antes recordarles que nos estamos conectando a la hora indicada según el horario para dar algún alcance más sobre el tema tratado. ¿Listo? Muy bien, jovencitos, les deseo mucha suerte. Hasta la próxima clase.